Durante años, la policía tuvo un nombre y casi ningún rostro. Lo llamaban el solitario porque entraba solo en los bancos, actuaba deprisa y desaparecía antes de que nadie pudiera ordenar lo que acababa de pasar. A veces llevaba barba postiza, otras peluca. Casi siempre parecía un hombre distinto, pero detrás del disfraz había algo más difícil de explicar. Una carrera de atracos que cruzó España, 3 agentes muertos, según las investigaciones, y una persecución que convirtió a Jaime Giménez Arbe en el enemigo público número 1. Esta no es la historia de un mito criminal, es la historia de cómo un hombre corriente aprendió a moverse entre los huecos del sistema y de lo que costó detenerlo. A principios de los años 90, España ya no era el país de la transición, pero tampoco había perdido ciertas rutinas antiguas. Las sucursales bancarias seguían estando cerca de la vida cotidiana. Oficinas pequeñas, empleados conocidos por los vecinos, guardias que no siempre esperaban encontrarse con alguien armado al otro lado del mostrador. En ese escenario empezó a formarse la figura de el solitario. Las fuentes policiales y periodísticas sitúan a Jaime Giménez Arbe como un atracador que operó durante más de una década, con una mezcla de paciencia, improvisación y violencia. No se presentaba como parte de una banda. No necesitaba un conductor visible ni una estructura que dejara demasiadas voces alrededor. Esa soledad era su ventaja y también su marca. El apodo ayudó a convertirlo en personaje. La prensa necesitaba una forma de nombrar a alguien que aparecía en distintos puntos del mapa y parecía cambiar de cara. Para los investigadores, sin embargo, el apodo era menos importante que el patrón. Sucursales bancarias, armas, disfraces, matrículas manipuladas, huidas medidas. Cada golpe dejaba una pieza. Durante mucho tiempo, ninguna bastaba para cerrar el caso. La vida anterior de Jaime Giménez Arbe no explica por sí sola lo que vino después, pero ayuda a quitarle brillo al mito. No era una figura salida de la nada, ni un profesional misterioso importado de otro mundo. Era un hombre con vecinos, rutinas, aficiones y conflictos. Esa normalidad es incómoda porque obliga a mirar el caso sin refugiarse en la caricatura del monstruo excepcional. Lo más delicado al contar esta historia es no dejar que el sobrenombre tape a las personas. Detrás de la persecución hubo agentes muertos, familias rotas, trabajadores amenazados y años de vigilancia. El solitario no fue un antihéroe ni una leyenda romántica. Fue un delincuente armado cuya carrera obligó a la policía a perseguir una sombra que cambiaba de forma cada vez que parecía estar cerca. Y durante años esa sombra condicionó la forma en que se miraban ciertos atracos, no como sucesos aislados, sino como posibles capítulos de una misma presencia que aún no tenía cierre. El método tenía una lógica fría. Entrar solo reducía el número de testigos internos y evitaba delaciones. El disfraz le daba unos minutos de ventaja, una barba, una peluca, unas gafas, una ropa que no llamara demasiado la atención antes del atraco y que después pudiera desaparecer. La rapidez hacia el resto. Cuando los empleados reaccionaban, el hombre que habían visto ya empezaba a convertirse en otro. Las investigaciones le atribuyeron más de una treintena de atracos. Algunas fuentes hablan de 35, otras de 36. La diferencia no cambia el fondo. Durante años, bancos de distintas provincias fueron escenario de una misma inquietud. No se trataba solo del dinero. Era la sensación de que alguien podía llegar desde cualquier carretera, entrar con una identidad fabricada y marcharse dejando atrás miedo, casquillos, imágenes borrosas y relatos incompletos. El 9 de junio de 2004,
El caso dejó de ser solo una sucesión de atracos. 2 guardias civiles murieron en Castegón, Navarra. A partir de ese momento, el solitario pasó a ocupar otro lugar en la lista de prioridades policiales. Ya no era solo un atracador escurridizo, era un sospechoso vinculado a muertes de agentes, y cada nueva pista se leía con una urgencia distinta. También se le atribuyó la muerte de un policía municipal en Castellón, aunque algunas coberturas periodísticas han separado las cifras según el momento judicial o la fuente consultada. Por eso este guión mantiene la cautela. Las autoridades y los medios hablaron de 3 agentes muertos en el conjunto del caso, mientras ciertos documentales y reportajes antiguos destacaron 2 asesinatos en etapas concretas de la investigación. La dificultad estaba en unirlo todo. Un atraco en una provincia podía parecer aislado si se miraba desde la comisaria equivocada. Un coche visto en una carretera no siempre bastaba. Una descripción física podía fallar si el sospechoso había entrado con una cara prestada. El solitario entendía esa fragmentación. No necesitaba ser invisible. Le bastaba con parecer distinto el tiempo suficiente. Durante un tiempo, la investigación avanzó contra una dificultad sencilla. Cada atraco dejaba información, pero no una respuesta definitiva. Había testigos, aunque describían a un hombre que quizá ya se había quitado la cara que llevaba puesta. Había vehículos, aunque las matrículas podían estar dobladas o manipuladas. Había escenas, pero estaban separadas por kilómetros, juzgados y archivos distintos. En los relatos sobre su vida aparecen rasgos que ayudan a entender el personaje público, pero no lo explican por completo. Un hombre reservado, aficionado a la música, con una relación conflictiva con la autoridad y una tendencia a justificar sus actos con un discurso propio. Tras las detenciones y condenas, él mismo negó verse como asesino y presentó sus robos como una especie de lucha contra los bancos. Esa versión dice mucho de cómo quería ser visto. No borra lo que había al otro lado. Armas reales, víctimas reales y una persecución que no era una fantasía política. También hay una lección de escala. Un solo atraco puede parecer un expediente cerrado cuando no hay muertos. 30 y tantos atracos empiezan a mostrar otra cosa: repetición, aprendizaje, confianza y una tolerancia creciente al riesgo. En ese punto, el delito deja de ser episodio y se convierte en trayectoria. Eso fue lo que hizo que el solitario dejara de ser un nombre en una denuncia y pasara a ser una prioridad sostenida. La caza del solitario avanzó despacio porque no dependía de una sola escena. Dependía de acumular pequeñas coincidencias hasta que dejaran de parecer coincidencias. Los investigadores compararon modus operandi, horarios, vehículos, armas, recorridos y formas de actuar. El patrón era reconocible, pero el hombre seguía escapando. Había algo casi artesanal en su manera de construirse una salida. Según las informaciones publicadas cuando fue identificado, en el momento de su detención llevaba armas, chaleco antibalas y elementos de disfraz. Esa imagen resume bien el caso. No era un golpe improvisado de alguien desesperado, sino la preparación de quien había convertido el atraco en rutina. El disfraz no era teatro, era una herramienta de trabajo criminal. El final llegó fuera de España. En 2007, las autoridades portuguesas lo detuvieron en Figueira da Foz. Según las crónicas de aquellos días, se dirigía a una entidad bancaria y llevaba material compatible con un nuevo atraco. La frontera, que durante años podía haber funcionado como distancia, terminó siendo el lugar donde la persecución se cerró. La detención tuvo una imagen casi seca. No hubo una gran escena cinematográfica, sino el peso de los objetos. Armas, protección,
elementos para transformarse, preparación para otro golpe. En True Crime, los objetos importan porque rebajan el mito a materia. No hay aura. Hay metal, ropa, documentos, un vehículo, una ruta prevista y una decisión tomada antes de salir de casa. Para la policía, la detención no fue solo una captura. Fue la oportunidad de poner nombre, domicilio y trayectoria a una figura que durante años había sido casi una abstracción. Jaime Jiménez Arbe, nacido en 1956, según fuentes de la investigación citadas entonces, dejaba de ser un apodo y pasaba a ser un acusado concreto. Esa transformación importa. Cuando un caso se cuenta solo con sobrenombres, el criminal crece en el imaginario. Cuando se le devuelve el nombre civil, el mito pierde aire. Después vinieron los procesos judiciales, las condenas y las entrevistas desde prisión. En sus declaraciones públicas, el solitario insistió en negar algunas acusaciones y en presentarse como alguien enfrentado al sistema financiero. Ese discurso puede resultar llamativo, pero no debe ocupar el centro del relato. Muchos delincuentes fabrican una explicación que les permite vivir con lo que hicieron o discutir la imagen que otros tienen de ellos. El documental no tiene que comprar esa versión, tiene que mostrarla como parte del expediente humano del caso. La profundidad del caso está precisamente en esa contradicción. Un hombre que quería controlar su relato mientras los hechos hablaban en otra dirección. Las armas, las condenas, las investigaciones y las víctimas no desaparecen porque el acusado proponga una lectura política o personal de sus actos. En un documental serio, esa voz se escucha, pero no se le entrega el mando. Sirve para entender su autopercepción, no para reescribir el peso de lo ocurrido, ni para desplazar a quienes sufrieron las consecuencias directas del caso. La otra parte del expediente está en las víctimas. 2 guardias civiles asesinados en Castejón, un policía municipal cuya muerte fue atribuida al caso por fuentes policiales. Empleados de banco que tuvieron que volver a trabajar después de haber visto un arma de cerca. Familias que no pidieron formar parte de una leyenda criminal. Cuando un atracador consigue fama, existe el riesgo de que el relato se vuelva demasiado limpio. Mapas, disfraces, huidas, titulares, pero la violencia nunca fue limpia. Cada golpe dejaba a alguien con miedo, con duelo o con una memoria difícil de explicar años después. El caso tuvo impacto porque tocaba varios nervios a la vez. Por un lado estaba el miedo práctico. Si alguien podía atracar bancos durante tantos años y escapar, que fallaba en la coordinación policial. Por otro, estaba la fascinación incómoda por el delincuente que actúa solo. La cultura popular tiende a convertir esa soledad en inteligencia, incluso en estilo. En realidad, muchas veces solo significa aislamiento, desconfianza y ausencia de límites compartidos. Los reportajes posteriores han intentado desmontar esa capa romántica. Lorenzo Silva y Manuel Marlasca, al hablar de su trabajo sobre el caso, subrayaron precisamente la necesidad de desmitificar a El Solitario y mirar hacia las víctimas. Esa es la clave documental, no narrarlo como una partida entre un genio y la policía, sino como una secuencia de delitos que afectó a personas concretas y puso a prueba a instituciones concretas. También queda una pregunta sobre el modo en que los medios construyen personajes criminales. Un apodo facilita recordar un caso, pero también puede convertirlo en marca. El Solitario suena a novela, a western, a figura apartada del mundo. Jaime Jiménez Arbe suena a expediente, a vecino, a acusado, a hombre. La distancia entre ambos nombres es el espacio donde nace el mito. Esa distancia también afecta a la audiencia.
Es más fácil consumir una historia cuando parece cerrada por un alias. Es más difícil cuando obliga a pensar en oficinas concretas, patrullas concretas y familias concretas. El documental tiene que incomodar un poco en ese punto. Si la narración se disfruta demasiado, quizás está mirando al lugar equivocado. Mirado con calma, el caso no habla de un supercriminal. Habla de perseverancia delictiva, de errores acumulados, de investigaciones que necesitan tiempo y de una sociedad que a veces mira el crimen como espectáculo hasta que recuerda el coste. El dato del botín, citado en algunas fuentes por encima de los 600.000 euros, impresiona menos que la duración de la herida. 14 años de miedo, persecución y titulares. El dinero desaparece de la narración, las muertes no. El impacto también alcanzó a la forma de contar el crimen en televisión y prensa. Cada nuevo especial podía ayudar a reconstruir el caso, pero también alimentaba el atractivo del alias. Por eso los mejores acercamientos posteriores no se limitan a repetir la leyenda. Intentan preguntarse qué quedó fuera del encuadre cuando todos miraban la barba falsa, la huida o el botín. El solitario fue detenido, juzgado y convertido en archivo, pero el cierre judicial no siempre cierra el significado de un caso. Queda la tentación de recordarlo por los disfraces, por las fugas, por la rareza de un atracador que parecía salir de una película. Y queda la obligación de contarlo de otra manera, no como leyenda, no como rebelde, no como personaje brillante, como un hombre armado que durante años eligió entrar en bancos, amenazar vidas y sostener una versión de sí mismo que chocaba con el daño que dejaba alrededor. La verdadera pregunta no es cómo consiguió ser famoso. La pregunta es por qué tantas veces confundimos notoriedad con grandeza. Un apodo puede hacer que un criminal parezca más grande que sus actos. La memoria responsable hace lo contrario. Baja el volumen, ordena los hechos y devuelve el foco a quienes pagaron el precio. Al final, quitarle el disfraz al solitario no significa resolver todos los detalles de su vida. Significa contar el caso sin admiración, sin caricatura y sin olvidar que la fama criminal suele construirse sobre el dolor de otros. Esa es la diferencia entre explotar una historia y narrarla con respeto. Si esta historia sirve para algo, debería ser para mirar el mito de frente y dejarlo en su tamaño real.